Hola chicos de segundo, nos volvemos a ver nuevamente aunque sea de manera virtual. El día de hoy vamos a platicar del tema la decadencia del poderío naval español y las reformas borbónicas. Recordemos que ya tenemos tiempo platicando acerca de la conformación de la Nueva España y cómo la Nueva España comenzó a hacerse cada vez más grande y cada vez más fuerte, al punto de convertirse en una de las colonias más ricas y más importantes a partir del siglo XVI. La Nueva España le otorgaba a la corona española grandes riquezas, principalmente basadas en las remesas de plata, más todas las materias primas que sacaba del territorio, lo cual habían convertido a España desde el siglo XVI en una de las potencias más grandes o en la potencia hegemónica. España era la más rica, la que más plata tenía, la que más recursos tenía, porque era la dueña de esas colonias, incluyendo obviamente la Nueva España, que le otorgaban todo ese poderío. Sin embargo, poco a poco, las condiciones de la corona española fueron bajando al punto de que empieza a entrar en una crisis y entra en su decadencia, es decir, comienza a caer y a caer y a caer. A partir del siglo XVII para 1600, las condiciones de la piratería comenzaron a hacer grandes estragos. Platicamos acerca de los piratas y de los corsarios, donde los corsarios principalmente le arrebataban estos grandes barcos repletos de plata a la corona española y se le otorgaban principalmente a sus rivales, en este caso Inglaterra, que va a ser una de las que más se va a beneficiar en cuanto a los corsarios y a la plata que le robaba la corona española. Las condiciones entonces de la misma corona española en cuanto a su administración no fueron nada buenas. También lo platicábamos, se lo gastaba prácticamente en fiestas, la pari total absoluta, pedía préstamos para seguir patrocinando sus fiestas, en guerras donde nadie lo invitaba y terminaba lapidando todo el dinerito, toda la plata que sacaba de sus colonias. España entonces nunca se caracterizó por ser un buen administrador. Cuando la plata comienza a escasear o bajar su producción un poco, ahí es donde afecta directamente a la corona española. A partir del siglo XVII, estas situaciones de los corsarios, de los piratas, comienzan a afectar cada vez más el poderío español. También en esos momentos, ya entrando para el siglo XVIII, se lleva a cabo la Guerra de los 7 Años, principalmente un conflicto entre Inglaterra y Francia en sus territorios coloniales, y España se mete a la fiesta aunque nadie le invitó. Con tal de derrotar y de bajar un poco a su enemigo principal, que rivalizaba obviamente por la hegemonía europea en esos momentos, que era Inglaterra, entra a apoyar a Francia. Sin embargo, lo único que ocasiona es que la que peor queda, la que más pierde y a la que peor obviamente le va en la guerra es a la propia España. España entonces va de una tras otra y no llega a un punto en el cual se pueda recuperar. Para el siglo XVIII, Inglaterra se posiciona como la armada invencible. En el mar nadie podía encontrar los barcos ingleses. Poco a poco ese poderío se va haciendo cada vez más grande al punto de quitarle el lugar a España como la potencia hegemónica o el país más fuerte en Europa en aquellos momentos. España entonces ya no es el más rico, ya no es el que produce más plata y ya no es el más fuerte. Para el siglo XVIII la condición de España en Europa ya no era tan fuerte, era uno de los países incluso débiles, y también eso radicaba principalmente, peligraba muchísimo en que países considerados más fuertes que España, como Inglaterra, como Francia, pudieran llegar a rivalizar para quitarle sus posesiones en América, es decir, sus colonias, que era de donde España todavía adquiría grandes riquezas. Eso entonces se vuelve cada vez más caótico cuando el rey en aquellos momentos, Carlos II, no tiene descendencia, no tiene hijos a quien heredarle el puesto. Recordemos que las familias reales eran así: era el rey y el príncipe o el heredero al trono, el primogénito. En grandes familias, principalmente hombre, tenía que ser el hombre primogénito, heredaba el trono. El rey Carlos II no tenía hijos y para acabarla se muere.
y se muere muy joven. Entonces la casa de los Habsburgo, que era la que pertenecía, no tiene un heredero directo, no hay un heredero al trono español. Eso desencadena entonces una guerra prácticamente en todas las familias reales de Europa. Cualquiera, con el solo hecho de pertenecer a una familia real, podía estar en el trono o podía llegar a pedir el trono español, porque así le daba su condición de sangre real. En una guerra entonces sumamente complicada entre muchas familias por quedarse con el trono español, logran triunfar la familia de los Borbón. Felipe IV entonces llega al trono. De ahí las cosas comienzan a cambiar, porque Felipe IV trae consigo una mentalidad sumamente distinta. En aquellos momentos se le va a conocer como el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado era una manera de gobernar, tomando en cuenta las ideas de la Ilustración, más todo el poderío del autoritarismo monárquico. Recordemos entonces, la Ilustración va a ser el movimiento principalmente filosófico, político, económico, el cual va a basarse todo en la razón. Todas las personas tienen la capacidad de razonar, la razón encima de las creencias, encima de Dios. La única manera en la cual se puede llegar al progreso y se puede salir adelante es pensando, es mediante la razón, y todas las personas tienen la capacidad de razonar. Va a ser uno de los movimientos intelectuales en siglo XVIII más importantes, tanto el punto, recordemos, el siglo XVIII es considerado el siglo de las luces, justamente por el movimiento de la Ilustración. Muchos reyes, en este caso principalmente Felipe IV, tomaban esas ideas de la Ilustración, pero no dejaban de lado el autoritarismo monárquico, es decir, seguían totalmente con la idea de que ellos eran la única autoridad. Así entonces surge el despotismo ilustrado. Gobernar para el pueblo mediante las ideas ilustradas, mediante la razón, pero sin el pueblo. Sí, hay que gobernar con la razón, la Ilustración ante todo, la educación, la política, etc. Pero aún el pueblo no tiene la capacidad de razonar. Aunque la Ilustración se lo dijera, los déspotas ilustrados no lo van a creer así. Es una muy buena idea, pero muy mal aplicada. Todas las ideas de la Ilustración los reyes las llevaban consigo, pero no le daban ni voz ni voto, absolutamente nada al pueblo. Solamente gobernaban como ellos pensaban que era la mejor manera, basados en estas ideas ilustradas, para que el pueblo, digámoslo así, se viera favorecido. Gobernar para el pueblo, pero sin ponerme en los zapatos del pueblo para ver en realidad que el pueblo es lo que necesita en ese momento. Eso es el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado entonces va a traer consigo reformas principalmente en los asuntos artísticos, en el arte, en la cultura, en darle al pueblo. El pueblo necesita obviamente recreación y necesita entender su razón. Hay que ponerle bibliotecas. Y abrieron grandes bibliotecas y grandes teatros, les acercaron grandes obras artísticas, cuando muchas veces el pueblo obviamente no sabía ni leer ni escribir, o no tenía tiempo de ir a una obra de teatro. Eso era gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Esas ideas entonces del despotismo ilustrado son donde se van a basar las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas van a ser medidas que va a empezar a implementar España para poder obtener cada vez más riquezas de sus territorios coloniales. A la corona española lo que le interesa en ese momento es volver a retomar su papel como la más fuerte y la más importante en esos momentos, volver a quitarle nuevamente el poderío a Inglaterra como la potencia más rica. Para eso entonces no le interesa que sus colonias funcionen. A España no le interesa que la Nueva España sea rica y que tenga mucho desarrollo social y económico, no. Lo que le interesa es sacar lo más de riqueza posible para poderlo obtener directo en la corona española. Esas son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, entonces, lo único que van a ocasionar es que aquellas situaciones de tensión
y de descontento que ya estaban despertando principalmente en los criollos de la Nueva España, comienzan a hacerse cada vez más fuertes. Que aquel sentimiento de ya no estoy a gusto se convierta ahora sí en enojo y se empiecen a buscar movimientos y se empiecen a buscar cosas para quitarse totalmente del control español. Las reformas borbónicas se convierten entonces en una causa directa muy importante del inicio de la independencia. Van a haber muchas reformas borbónicas, principalmente, o las vamos a englobar en 6. La primera, buscaban un gobierno fuerte, autónomo, descentralizado, es decir, los virreyes, que eran la forma de gobierno, recordemos, de la Nueva España, eran solamente traídos o elegidos desde España. Ya no podían ser criollos, ya no podían ser nacidos en el territorio novohispano. La corona española lo que quiere entonces es controlar totalmente a nivel político quien está ejerciendo el poder. Había también mucha corrupción ya en los puestos de poder, que estas reformas borbónicas lo que van a buscar es obviamente sanearlo. Esas formas de gobierno entonces ocasionaban que la corona española mandara visitadores y oidores, que lo que hacían era visitar y oír. Buscaban entonces o veían cómo se estaba gobernando el territorio novohispano y ellos eran los que podían decidir o podían dar órdenes o imponer leyes en beneficio de la corona española. Recordemos que el virrey solamente era el que llevaba a cabo las órdenes del rey. El virrey como tal dentro de la Nueva España no podía como tener gran influencia en hacer las leyes que él quisiera. La reforma borbónica lo limitaba muchísimo más de lo limitado que ya estaba. No podía hacer absolutamente nada, terminaba siendo una figura solamente simbólica. Quienes incluso gobernaban en momentos eran estos visitadores o estos oidores que la corona española mandaba. Obviamente, basados en todas estas ideas ilustradas o despóticas. El caminito a seguir obviamente será el afrancesamiento, las modas francesas. Ahí surge la ilustración o se da su máximo auge y hay que seguir entonces como Francia. Esa será también una gran medida de cambio. Siguiente reforma, la recaudación fiscal, lo que tiene que ver con los dineritos. La Real Hacienda, que era la secretaría que se encargaba obviamente de recolectar los impuestos que se tenían en aquellos momentos, tiene cada vez más control por parte de la corona española. Ya no buscan recaudar ese dinerito para poder hacer proyectos dentro del territorio novohispano. Hay que juntar, hay que subir impuestos. Regrese la alcabala, recordemos aquel impuesto basado en el cambio comercial de cualquier producto, y comienzan también a surgir muchos impuestos con tal de que todo ese dinerito llegara obviamente a la corona española, cosa que va a alejar muchísimo a consulado de comerciantes, porque es justo en ese momento donde la corona española les quita el control de los comercios, de las mercancías, y los limita totalmente en su poder. La renovación de la burocracia, es decir, todo lo que tiene que ver con los puestos de poder, con el papeleo, con lo administrativo. Había demasiada corrupción, es cierto, dentro del territorio novohispano y dentro de la forma de gobierno del virreinato. Lo que hace entonces la reforma borbónica es prácticamente quitar a todos los que se encontraban en esos puestos de poder y traer personajes españoles que la corona española obviamente elegía para que ellos fueran los que gobernaran e intentar limpiar toda esa situación. Antes, o en ese momento, antes de las reformas borbónicas, sucedía mucho que se compraban los puestos de poder. No cualquier español o cualquier criollo que tenía dinerito, los dueños de las haciendas, buscaban comprar estos puestos políticos para verse beneficiados, para no pagar impuestos, para obtener obviamente beneficios políticos. Eso se intenta sanear y que ya no vuelva a ocurrir. La reactivación de la minería. Recordemos que la minería va a ser la actividad económica que más plata, obviamente, le va a dar a la corona española.
tanto que la plata por la que sacaba de la Nueva España lo convierte en el territorio más rico de todo el mundo. Recordemos que la minería en su máximo auge fue enorme, que una sola mina en la Nueva España llegaba a dar más plata que todas las minas europeas juntas. Una sola mina, y era enorme la cantidad que esta ocasionaba. Para el siglo XVIII, la actividad minera había decaído un poco. La crisis económica ya empezaba a pegar un poquito por las situaciones que platicamos anteriormente, y se busca obviamente con esta reforma borbónica reactivar la actividad económica que más dinerito te brinda, es decir, la minería. Y hay que meterle más dinero y hay que sacar más recursos naturales para poder obtener mayores cantidades de plata. La liberación comercial o liberalismo económico. El Consejo de Comerciantes era entonces el que tenía prácticamente todo el control de las mercancías. Era el que decidía qué mercancía entraba, qué mercancía salía, y el que fijaba también los precios de los productos. Cuando llega esta reforma borbónica, los españoles le quitan totalmente este poder que le había otorgado anteriormente coronas españolas anteriores a consulado para liberalizar el comercio. Recordemos, el libre comercio es cuando dejamos que el comercio se autorregule mediante la ley de la oferta y la demanda. Se supone que el Estado ya no infiere absolutamente en nada. Todo lo que se vende, todo lo que se compra, los precios y qué se produce y qué no se produce, los fija el mismo comercio. Ley de la oferta y la demanda. Si en ese momento se venden más los panecitos de leche, hay que producir más panecitos de leche. Si en ese momento los panes de elote ya no se venden tanto, pues hay que producir menos los panes de elote. Eso entonces también fija los precios. ¿Cuál es el pan que se vende más? Le subimos precio. El que se vende menos, le bajamos el precio. Y así entonces el mercado, o esa mano invisible de la economía de la que hablaba Adam Smith, es la que regula el comercio. Como una medida total y absolutamente ilustrada, se toma esa decisión. Sin embargo, no era tan así. Ese liberalismo comercial que impone la corona española era solamente una manera en la cual la misma corona controlaba el comercio español dentro del territorio novohispano. Le va a prohibir prácticamente a la Nueva España producir muchas cosas. La corona española obligaba a la Nueva España a que le vendiera solamente sus productos o sus materias primas a quien ellos quisieran, a los precios que ellos querían, inclusive a la misma corona española. De no hacer productos elaborados para tenerlos que comprar directamente de la corona y que así el dinerito se lo quedara directamente la corona. Supongamos, la materia prima sale de la Nueva España. Vamos a hacer sillitas. Recurso natural, tenemos arbolitos. Sacamos de ahí materia prima, maderita. Esa maderita se la tenemos que vender desde la Nueva España a la corona española. Aunque aquí en la Nueva España podamos hacer sillas, no importa, hay que vender la materia prima. Supongamos que el precio de la maderita está en 3 pesos. Pero la corona española dice, no, te la voy a comprar a 1 peso y me la tienes que vender. A la Nueva España no le queda de otra, porque al final de cuentas tiene que obedecer a la corona española. España entonces compra esa materia prima sumamente barata, produce las sillitas, regresa al producto a la Nueva España y le dice, aquí está tu silla, son 20 pesos y me la tienes que comprar. Ahí entonces quien termina perdiendo, porque tiene que comprar un producto que pudo haber elaborado en la Nueva España, pero que no puede hacerlo porque lo tiene restringido, para que aquel dinerito, obviamente de más, se lo quede la corona española, es la Nueva España. Eso obviamente termina de enloquecer a los comerciantes novohispanos, que eran los que más poder tenían en aquellos momentos, cosas que se van y que se van juntando en cuanto a enojos, principalmente para estos criollos. Sexta reforma borbónica,
lo que tiene relación con la Iglesia novohispana. Ya habíamos platicado de la Iglesia novohispana, habíamos dicho. La Iglesia novohispana tenía enorme poder, enorme. Era prácticamente la institución más rica. Llegó incluso a momentos en el que la Iglesia novohispana tenía más bienes que el mismo virreinato, inclusive que la corona española, de todo lo que juntaba. Muchos españoles que otorgaban inclusive las minas. La Iglesia llegó a tener haciendas mineras, las cuales obviamente le producían. Esa reforma borbónica obviamente lo que intentaba era quitarle poder económico a la Iglesia para hacer sus vales reales, hacer una ley, la cédula real para crear vales de la corona española y que después se los iba a pagar. Obviamente que no le pagó nunca, pero le quitó muchísimas propiedades para venderlas, tener ese dinerito, obviamente para la corona española, y que jamás le regresó a la Iglesia. Comienza entonces a limitarla muchísimo en poder. La Iglesia obviamente empieza a tener muchas molestias, muchos conflictos, ya no le quiere dar tanto sus bienes a la corona española, y la corona española reacciona reprimiendo a la Iglesia, incluso expulsando a todos los jesuitas. Recordemos, los jesuitas, una de las órdenes o de las congregaciones que llegaron a evangelizar y que se habían establecido en los territorios y que tenían mayor influencia tanto para los indígenas como para las altas clases españoles y criollas, y los expulsan a muchos de ellos, trayendo entonces el inicio de un conflicto muy fuerte en contra de la Iglesia novohispana. Las reformas borbónicas, entonces, todas estas medidas basadas en este despotismo ilustrado, que lo que buscaban era un exceso de control por parte de la corona española al territorio colonial o a la Nueva España, van a ocasionar cada vez más molestias, y que dentro del territorio novohispano comienzan a formarse grandes movimientos de criollos principalmente, que van a buscar tener distintas situaciones para quitarse el control de la corona española y volver a tener todo su poderío. Las reformas borbónicas entonces se convierten nuevamente en una causa del inicio de la independencia. Poco a poquito entonces vamos analizando cómo la gran Nueva España comienza a entrar en decadencia, basado obviamente o ligado muchísimo con la decadencia que va a tener a su vez la misma corona española. Con eso terminamos el tema del día de hoy. Les recuerdo, dudas, comentarios, aclaraciones directamente vía Classroom, o si no aquí en este videíto también ya tienen la fecha de trabajo para que la llenen con información de este videíto y la actividad extra también que se describe allá. Entonces no olviden mandar por favor sus actividades, dudas, comentarios, y nos vemos pronto, chicos. Bye bye.